agradezco justamente a César Gutiérrez Priego para hablar de esta sentencia histórica. César, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Manuel. Siempre con el placer de estar contigo y todas las personas que nos ven, nos escuchan, saludarlos. El día de hoy Estados Unidos decidió que el heredero del cártel Jalisco Nueva Generación pase el resto de su vida en prisión. Sí, así es. La juez federal Barry Howell emitió sentencia en donde llegó a la determinación que iba a ser una cadena perpetua, pero incluso le explicó el por qué llegaba a una cadena perpetua. Y dentro de las palabras que utilizó la juez es que él era el ejemplo perfecto del narcotraficante internacional, que estaba verificado y que él conocía los hechos, asimismo que él firmó una declaración en donde reconocía que él había ordenado el asesinato de un líder criminal de un grupo contrario, que estaba involucrado en aquel helicóptero. No sé si recuerdas, mi querido Manuel, que el 1 de mayo del 2015, cuando estaban llevando a cabo un operativo para detener al Mencho en el estado de Jalisco y que iban por su hijo, también se derribó a un helicóptero del ejército mexicano, en donde fallecieron más de 8 elementos militares. Yo lo tengo muy presente, incluso a la fecha, porque un familiar directo mío estaba en ese helicóptero y lamentablemente falleció. Y asimismo que se tenía documentado que él había ordenado el asesinato de más de 100 personas. Por lo mismo, ordenó la cadena perpetua y el pago por indemnización al gobierno de los Estados Unidos por más de $6,000 millones. Correcto. A ver, repíteme nada más el tema de la multa. ¿Cuántos? ¿$6,000 millones? $6,000 millones. La cantidad exacta, ahorita te la digo porque la tengo aquí anotada. Son $6,002 millones, $6,002,650,000. Estamos hablando de 120,000 millones de pesos, aproximadamente. Sí. 120,000 millones de pesos, lo que en Estados Unidos son billones. Procúrate que ellos no cuentan el millón en millón, sino de por cada 1,000 millones le llaman billón. Exactamente. Híjole, pues a hacer la vaquita, ¿no? Dentro de la estructura criminal, golpe certero. ¿Cómo se...? A ver, César, ahí sí te confieso, soy sumamente ignorante. Si ya estás preso, ¿cómo pagas? Mira, lo que pasa es que depende, te voy a decir en qué sentido. A él, la juez ordena que esta cadena perpetua, ellos tienen posterior a 30 años la posibilidad de que se le revise el caso respecto a la sentencia y por medio de un comité podrían determinar que él podría pasar los siguientes años de vida que le quedan en libertad. Incluso la jueza hace una manifestación en ese sentido, que aunque él después de estos 30 años se considerara que tuviera la oportunidad de obtener la libertad, la misma sería siempre con supervisión y nunca podría tener la posibilidad de estar completamente libre sin supervisión. ¿Por qué es el pago de los $6,000 millones? Porque si él no lo paga, pues no tendría oportunidad a obtener esa libertad después de 30 años. ¿Cuánto representa en términos políticos, en términos económicos, estos golpes al cártel Jalisco Nueva Generación que, pues, digamos, no quiero decir que es el que está pasando el mejor momento, más bien está pasando el momento menos peor, con todos los cambios y los golpes que ha tenido el cártel de Sinaloa, con todas las extradiciones que hemos visto y traslados en los distintos fines de semana y luego los sabadazos del Poder Judicial? Digamos, Jalisco Nueva Generación ha sido el que más constante ha sido, sin muchas pérdidas, pero algunas sí. ¿Cómo le pega esta sentencia de Estados Unidos a esta estructura criminal, César? Mira, por supuesto que le pega, porque recordemos que la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación es una estructura familiar. Ellos a su vez, en su momento, recuerda que esto viene desde el cártel del Milenio, el cártel de Colima, fue diversos grupos criminales que se unieron, y hay que recordar que incluso ahora que hicieron la extradición de estos 29 líderes criminales, llegó un familiar directo del Menchito, ¿no? Y obviamente cuando tú ves el hecho de que a otro de los hermanos del Mencho fue extraditado
y que acaban de soltar a la mamá, ¿no?, del Menchito, es porque para la estructura criminal que se ha manejado en el cártel Jalisco Nueva Generación ha sido por medio de confianza y de familiares. Estas alianzas que lo que han hecho es que no veamos a lo mejor las traiciones que sí hemos visto en algunos otros cárteles de la droga, como lo que estamos viendo ahorita con el cártel de Sinaloa, que al momento en que no existen esas lealtades familiares, pues hemos visto que se ha dado un enfrentamiento entre dos facciones y que lo que en algún momento fue el cártel de las drogas más poderosos del mundo, en realidad hoy están a punto de desaparecer. Y obviamente pues hay algunos otros cárteles que son quien toman a lo mejor el poder y que ya se lo estaban peleando desde hace algunos años, como el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que recordar que incluso hace apenas unos días acaban de dejar libre a un líder regional, ¿no?, al jefe de plaza del estado de Michoacán, a don Chuy, que fue detenido por elementos del ejército y de la Guardia Nacional, de la policía del estado de Michoacán, y que un juez decidió dejarlo en libertad, no vincularlo a proceso, y que eso derivó en una serie de balaceras en contra de policías estatales, miembros del ejército mexicano y de la Guardia Nacional como represalia por parte del grupo criminal. Y que yo lo he comentado en seguridad pública, en seguridad nacional, se ha corroborado el hecho de que cada que un delincuente es detenido y dejado en libertad por miembros del Poder Judicial, obviamente eso empodera al grupo criminal y lo que hace es que existan reacciones negativas en contra de las fuerzas del orden. En este caso, cuando nosotros vemos que acaban de dejar en libertad a la esposa del Mencho, que era quien maneja, o más bien es quien maneja la estructura económica del cártel Jalisco Nueva Generación, pues eso lo que hace es tratar de cerrar el círculo de confianza, porque obviamente el cártel Jalisco Nueva Generación sabe que el gobierno federal, el gobierno de la República en estos momentos, porque es una prioridad incluso del tratado internacional y de la relación que tenemos en estos momentos con los Estados Unidos, el que se acabe con la violencia en el estado de Sinaloa y desarticular al cártel de Sinaloa, que es el cártel del Pacífico, pero que no se quita de vista que obviamente van por el cártel Jalisco Nueva Generación y por sus líderes, pero cuando vemos resoluciones como la de este juez, pues lo que te hace pensar es que si a este joven lo hubieran juzgado en México, pues nunca lo hubieran sentenciado, ¿no? O que muy probablemente lo hubieran podido conceder un amparo y hubiera pasado un sabadazo. Eso ya es especular, pero no lo dudo porque parecería que hay una tendencia, mi querido Manuel, para que las resoluciones judiciales terminen favoreciendo a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Recordamos a don Rodo, el hermano del Mencho, que fue liberado por un juez porque aceptó incluso declaraciones de policías municipales del estado de Jalisco en contra de la Guardia Nacional y a favor de un presunto líder criminal internacional, ¿no? Que por cierto, hace poco, ya que lo volvieron a recapturar, ya está vinculado a proceso. Acaba de ser anunciado hace poco que fue vinculado a proceso, César. Sí, es correcto, pero me parece que también es porque las evidencias son muy claras. No puede ser posible que nosotros sigamos viendo este tipo de resoluciones y hay personas que se quejan el por qué se envió y se extraditó a estos 29 líderes criminales. Imagínate que hubiera existido la posibilidad, y eso es algo que también se necesita analizar, ¿no? Todas las resoluciones judiciales terminan teniendo repercusiones en el ámbito de la seguridad pública e incluso muchos en el ámbito de la seguridad nacional. Y mucha gente dirá, no es exagerado, licenciado, ¿cómo cree? Miren, la seguridad nacional me parece que todos la entendemos, mi querido Manuel. Es aquella que nos defendemos, ¿no?, por medio de nuestras Fuerzas Armadas y el pueblo de México contra invasiones extranjeras o peligros extranjeros. La seguridad interior, que es la parte en donde mucha gente falla en poderla definir, tiene que ver con las instituciones del gobierno cuando fallan. Y cuando tú ves que a lo mejor muchas policías no hacen su trabajo porque tienen miedo o porque están cooptadas por el crimen organizado, ya hay una afectación a la seguridad interior. Cuando tú ves que los juzgados no llevan a cabo resoluciones conforme a derecho porque hay posiblemente corrupción o porque hay a lo mejor una amenaza, eso es una afectación a la seguridad interior. Y la seguridad pública me parece que todos lo entendemos, que es la que vemos, la de proximidad social, la que parece la que sucede con los delitos en el día a día por parte de pues, los delincuentes, ¿no? Cuando tú ves esas afectaciones, mi querido Manuel, pues obviamente desde que uno de los poderes de la Unión, como el Poder Judicial, o las policías que vienen del Poder Ejecutivo, ¿no? Pues obviamente es una afectación a la seguridad interior. Entonces,
¿Qué es lo importante de la resolución? Me parece que incluso es un mensaje, mi querido Manuel. ¿Por qué no vimos que al Chapo Guzmán le pusieron una multa como la que le pusieron al Menchito? Porque incluso, aunque el Chapo Guzmán era uno de los más buscados a nivel mundial y que existía una recompensa enorme por parte del gobierno de los Estados Unidos, del FBI, de la DEA, la realidad es que saben que la afectación que realizó en su momento el Cártel Jalisco Nueva Generación con un muchacho que tenía poco más de 30 años cuando fue detenido y extraditado a los Estados Unidos, pues obviamente fue mayor porque ellos ya traficaban fentanilo y las acusaciones en contra del Chapo Guzmán eran más por cocaína, ¿no? Entonces, cuando tú ves el mensaje, el empoderamiento que tienen en este momento las instituciones de los Estados Unidos, cuando después de 40 años por fin extraditan a Rafael Caro Quintero, cuando vimos, ¿no? Todo esta telenovela que hace la DEA, que utilizan incluso las esposas de Enrique Kiki Camarena, que se las entrega a su hijo, a uno de estos agentes de la DEA que participó en el operativo Leyenda, que para ellos fue después de 40 años, se acabó y se terminó con la misión. Pues obviamente el que al hijo, y que además estaba reconocido como era el segundo al mando de uno de los carteles más poderosos del mundo y dentro de las 5 organizaciones criminales más poderosas, por encima incluso de la mafia rusa o de la mafia italiana, pues te das cuenta del mensaje que se manda, ¿no? Que con los Estados Unidos no van a estar jugando y que tarde o temprano todos serán juzgados y todos serán sentenciados. Con el hermano vinculado a proceso y su hijo sentenciado, ¿estarán pensando en un relevo o en una especie de plan a futuro en Jalisco para esta estructura criminal, César? Mira, lo que pasa es que desde hace algunos años, Manuel, se ha especulado que Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, o como a él le gusta que le digan el señor de los gallos, se menciona que ya había fallecido hace algunos años, o por lo menos eso es lo que han publicado algunos periodistas que manejan temas de grupos criminales. La realidad es que se sabe que él tiene un problema de salud respecto a, no sé si es el hígado o los riñones, la verdad es que no soy médico, un médico lo sabrá mejor, pero entiendo que él tiene que, necesita realizar diálisis por lo menos 2 veces al mes, al grado de que en algún momento se encontró en la Sierra de Jalisco una clínica toda equipada para poder realizar este tipo de tratamientos. La certeza y lo que tiene de información la inteligencia en México, de las Fuerzas Armadas, incluso el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, es que sigue vivo y que incluso su estado de salud, aunque había empeorado, se encuentra en estos momentos estable. Y eso nos damos cuenta por la fuerza que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación y porque no importa que exista, no tengan presencia en todos los estados de la República, menos en Sinaloa, me parece que ahora ya lo podrán tener derivado de esta lucha interna que se ha dado en el estado entre la chapiza y los mallitos. Pero la realidad es que tengo entendido que él sigue vivo, de acuerdo a la información de las mismas fuentes de seguridad nacional, y que incluso tiene un poder que ejerce en cada uno de los líderes de plaza de cada estado, en donde él es quien manda, él es quien maneja la estructura y él es quien señala incluso la forma como se tiene que llevar a cabo. Y hay un dato muy importante, mi querido Manuel, fíjate, las resoluciones judiciales en México parece que todas se benefician al Cártel Jalisco Nueva Generación, pero también es de los pocos que tiene armamento y que en su momento se señaló que ese armamento se vende exclusivamente para el ejército de los Estados Unidos, pero que ha terminado en manos de elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando tumban a este helicóptero del ejército en el 2015, que incluso hay un corrido, la gente lo ha de conocer, ¿no? Este corrido, déjame ahorita digo, dice, van a querer más, ¿no? Y hace referencia obviamente al Mencho y al Menchito, y hay varios corridos que hacen mención de obviamente cuando derriban este helicóptero del ejército mexicano y donde iban elementos de fuerzas especiales y un par de agentes de la policía ministerial federal. Cuando tú te das cuenta que tienen esa capacidad y que incluso ahora que ha habido operativos les han encontrado armas que son enviadas de los Estados Unidos donde supuestamente tenían que llegar a Ucrania
pero que terminaron en manos de un grupo criminal mexicano como el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues te das cuenta que por lo menos buenas relaciones con delincuentes de los Estados Unidos sí tienen para poder conseguir ese tipo de armamento, y en México pues tienen buenas relaciones, por lo menos en el Poder Judicial de la Federación, porque parecería que no importa que los detengas, casi siempre terminan obteniendo algún beneficio especial. Porque ahorita tú me decías, a don Rodo ya lo vincularon a proceso, sí, pero falta ver, ¿no?, el recurso que hayan promovido y a ver si no lo regresa a un tribunal diciendo que el juez vinculó a proceso porque estaba mal y que se le tiene que otorgar su inmediata liberación, como ya sucedió hace algún tiempo. Para finalizar, César, te pregunto sobre la reunión que tuvo el secretario de Seguridad Omar García Harfuch con el director del FBI. O sea, esta reunión de alto nivel se da en el marco de las relaciones de México-Estados Unidos después del traslado de 29 reos. El secretario de Seguridad, el arquitecto de la estrategia de seguridad, Omar García Harfuch, reunido con el director del FBI. Para aquellos que dicen que no hay coordinación ni colaboración con el gobierno estadounidense, pues yo veo bastante colaborativo y coordinado al FBI con el gobierno mexicano. Así es, mi querido Manuel. Mira, recordamos que Omar García Harfuch no inició su carrera dentro del ámbito de la seguridad y policíaco en el sexenio pasado. Él, incluso desde muy joven, inició, pero digo porque pues, es un hecho público y se conoce que yo lo conozco desde la infancia, y recuerdo que su mamá en algún momento decía, pero es que dile que mejor estudie otra cosa, y yo le decía, con todo respeto, señora, ¿yo qué le puedo decir? Si yo andaba en el heroico colegio militar, ¿no? Pues él va a intentar y se va a dar cuenta si es lo suyo, y tan es así que, bueno, me parece que ha tenido grandes logros y tiene una carrera muy sólida, pero él incluso, recordemos, y para quienes por ahí en algún momento lo dudaron, ¿recuerdas que detuvieron al Minilic? Y que lo detienen en Estados Unidos hace poco, porque lo encuentran traficando, ¿no? Drogas en específico, pues traficando obviamente estos opioides que ahorita son un gravísimo problema, que es el fentanilo. Y quien lo detiene es el FBI, y que yo hice el comentario, esa detención se llevó a cabo derivada del intercambio de información del gobierno mexicano por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el FBI. Y no faltó quienes lo criticaron porque a lo mejor no conocen la extensión del conocimiento que tenía en su momento Omar García Harfuch. Recordemos que él tuvo que ser verificado por diferentes instituciones de los Estados Unidos cuando estaba en la Agencia de Investigación Criminal. Él hizo algunos cursos en el FBI y de ahí es donde tiene, obviamente, relación con varios de estos personajes que hoy vemos que uno de ellos incluso es el director del FBI. Esta coordinación se lleva, pues, obviamente, con la autorización del gobierno federal para que se pueda realizar este tipo de trabajo. Y toda vez que a lo mejor no hay tan buena relación con la DEA porque hay desconfianza con ellos, se ha estado trabajando de la mano con el FBI y nosotros lo vimos. Te digo que esa del Minilic es la más clara de cómo lo detienen, porque sabían que si le decían a la DEA y la DEA había llegado a un acuerdo con él para que fuera testigo protegido, muy posiblemente no iba a investigarlo o no iba a detenerlo. En cambio, el FBI sí llegó, sí lo investigó y sí lo detuvo. Esto te demuestra el trabajo de coordinación que se tiene, que la doctora Claudia Sheinbaum ha llevado a cabo y que, pues, obviamente ha estado dando resultados gracias a la coordinación que existe en el gobierno mexicano con las autoridades de los Estados Unidos. Y así como subí en un tuit una fotografía y un video donde están platicando el jefe del Comando Norte y el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla. ¿Por qué? Porque incluso también de la buena relación que existe, pues es porque de forma coordinada se lleva a cabo mucho el trabajo de seguridad nacional que tiene que ver con la frontera México y Estados Unidos. Pero la gente muchas veces dice que ¿por qué no se hace público? Porque hay cuestiones de seguridad nacional que no se hacen públicas, y dos, porque no le va a estar avisando, como en otros sexenios, a los delincuentes de, ahí va el operativo para Michoacán. Entonces, pues pasa el famoso efecto cucaracha, ¿no? Se salen todos de Culiacán, se van a los estados colindantes, cuando llegan a Michoacán, ¿qué dicen? Ya limpiamos Michoacán.
se van las fuerzas federales y ¿qué pasaba? Se regresaban todos los malandros otra vez. Eso es lo que tiene que ver incluso con estrategias y me parece que los resultados hablan por sí solos, al grado de que el mismo Donald Trump, o lo que platicábamos el otro día, esta periodista del New York Times reconociera que va a Culiacán y que por más que quería que le hicieran fentanilo del que pica y del que no pica, le dijeron, en este momento no podemos nosotros cocinar absolutamente nada, incluso estamos ya despidiendo gente, estamos tratando de hacer dinero todos nuestros activos porque nos vamos a ir de Culiacán porque el gobierno federal está encima y no se puede hacer absolutamente nada. Como quieras verlo, mi querido Manuel, es un reconocimiento al trabajo que ha estado haciendo el Gabinete de Seguridad y obviamente pues, la estrategia de seguridad que la doctora Claudia Sheinbaum autorizó para que se pudiera llevar a cabo. César Gutiérrez Priego, te agradezco como siempre que nos tomes la llamada, siempre has tenido una disposición básicamente inmediata y eso te lo agradezco, pero no solamente un servidor, sino creo que también con muchos creces la audiencia de Sin Máscaras y de Reporteros MX. César Gutiérrez Priego, abogado, penalista, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, te agradezco. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Mira, antes que nada, Manuel, el placer es todo mío, siempre es un gusto poder platicar contigo, saludar a la audiencia. Mis redes sociales es @CésarGutiPri, en X, anteriormente Twitter, es la red social que yo manejo personalmente. Estoy subiendo algunos videos a TikTok, que está como @CésarGutiPri, a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, y obviamente las columnas que escribo todos los martes en La Silla Rota y la videocolumna que hago todos los jueves en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, y por supuesto en espacios libres como el tuyo, mi querido Manuel. Te mando un abrazo y saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Hoy es viernes, así que todo con moderación. Muchas gracias, César. Y si no se moderan, siempre te pueden llamar. Sí, pero les voy a decir lo mismo que le dije una vez a un hijo mío. Papá, me paró el alcoholímetro, ven por mí. No, hijo, después de 12 horas te van a dejar ir. Papá, ¿en serio? Es así de fácil. ¿Por qué? Porque no pueden andar fomentando, ¿no? Que hagan este tipo de cosas. Y eso me sirvió. Nunca en la vida le volvió a pasar, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos que experimentar en cabeza propia en alguna ocasión y hay que poner el ejemplo. Te mando un abrazo, mi querido Manuel. Igualmente, ahí estamos al pendiente.